Muy bien, rumbo al Congreso Almas. Ya próximamente nos vamos a ver y a reconocer en 3 dimensiones allá en Palma de Mallorca. Hoy con unos invitados muy especiales, Eva Álvarez y Joshua Santos. Eva, Eva Morado y maravillosamente vamos a hablar precisamente de cómo se forma un patrón inconsciente, un tema supremamente interesante. Ellos son terapeutas que abordan la astrología con una visión cuántica y Eva especialista en descodificación de las enfermedades, formas de representar los síntomas que representan el lenguaje del inconsciente, que grita muchas veces con enfermedades. Nuestra alma selvática, nuestra alma instintiva, hace una serie de patrones que buscan preservarnos en el tiempo. Seguramente el mismo miedo es algo que es una defensa, y gracias a esas defensas inconscientemente hacemos una serie de patrones que en otras ocasiones se pueden volver inservibles y terminan gastando una serie de recursos propios para tratar de sostener algo que es muy inconsciente. Pues vamos a amplificar este tema con Eva y con Joshua. Muchas gracias, bienvenidos por estar acá. Enzo. Gracias a vosotros. Gracias, Juan Carlos, gracias, Enzo. Gracias. Un placer. Estamos muy gracias. felices de estar aquí con vosotros compartiendo este momento. Y ya a la vuelta de la esquina nos vemos en Palma de Mallorca. Señor, qué alegría de verdad tenerlos en este canal, en este programa. Y bueno, para mí es, Juan Carlos, una alegría doble tener a Eva y a Joshua juntos, porque los conocí hace ya varios años, en el 2018 en Chile, en Santiago de Chile, en el segundo Congreso de Santiago de Chile. Y son personas, yo no voy a hablar de su currículum, porque su currículum ya está a la vista, y lo que ellos hacen y lo que ellos practican y la experiencia que tienen. Yo hablo de ellos como personas, son excelentes, extraordinarios seres que a mí me cautivaron enormemente en ese encuentro maravilloso que tuvimos en Chile en el año 2018. Así que para mí es una gran alegría, de verdad, y tenerlos aquí próximamente en Palma de Mallorca en el Congreso Almas 2023. Por cierto, hablando un poco del trabajo, para las personas que no los conocen, debajo de este video van a encontrar los enlaces. Y quería ponerlo acá también en evidencia, la página astrologicacuántica.es, y allí ellos tienen unos recursos muy interesantes que son una serie de libros en PDF que están abiertos y públicos, y también otro punto muy interesante que es este informe de astrología cuántica, que estuve analizándolo y revisándolo, y es realmente muy bueno, muy interesante. Simplemente meten sus datos personales y ahí les aparece el reporte, y el reporte pues da unos cuestionamientos, unas preguntas muy reflexivas que me han gustado, que permiten como reconocer un poco la sustancia de la que uno está hecho y hacia dónde puede uno dirigirse. Pues les recomiendo la página de Eva y Joshua. Es sencillo sacar el reporte, bien sea por acá por donde dice informe completo o por acá directamente por el enlace, ¿no? En este informe tienes varios reportes, uno que es astrología cuántica, otro del ego, si no estoy mal, ¿cierto? Sí, correcto. Hay dos disponibles desde el año 2003 más o menos. En la columna de la derecha está el informe de registros acáxicos, fruto de 3 libros que se publicaron en ese momento, y cualquier persona pues puede entrar a descargar. Eso es un poquito más abajo, ahí está, ese es el informe completo. Metiendo los datos pues sale la carta, y también la interpretación es gratuita, donde se recoge un poco cuáles son los nombres de los egos que podemos ver en nosotros mismos y cómo disolverlos con mantras, con frases de poder. Ahí está el gráfico, pero bueno, si metes los datos también te sale, por supuesto, unas 20 páginas de interpretación. Y desde el año 2018 más o menos, pues también se puede descargar el segundo informe, diferente, también completo, también gratuito, porque entendemos que ese trabajo interior, ese trabajo del alma, ¿le has dado creo que a la revolución solar? No, tienes que pinchar en el otro que es atrás, vete para atrás y tienes que pinchar en la astrología, exactamente, en el primero, en el de Goica, ahí. Y ahí ya te sale a dar el siguiente, el informe completo, exactamente.
hacia abajo. Si se hace con, ahí está el informe, si se hace con el navegador Firefox, va muy bien porque con el botón derecho puedes dar a seleccionar todo y Control-C copiar y lo pegas con Control-V en un documento de Word para tenerlo en PDF o como quieras. Algunas dan la opción de copiar todo, otras no, pero con Firefox, con el navegador Firefox va muy bien. Entonces, con esos dos informes, que son, insisto, gratuitos, pues bueno, la persona que quiera iniciarse en conocerse así a uno mismo, pues tiene una base, un sustento muy importante. Y además en el segundo informe ya está incluido en la astrología cuántica y descodificación la parte de descodificación, es decir, todas las preguntas descodificadoras que por persona más o menos son entre 25 o 30 preguntas que la persona se puede hacer a lo largo de su vida para descodificarse. Luego, obviamente, vas a necesitar, se sugiere siempre el apoyo de un astrólogo, el apoyo de un descodificador o descodificadora, pero con esto tienes un autotrabajo personal, un comenzar desde una posición importante para autochequear cuáles son tus ventajas, cuáles son tus saltos cuánticos disponibles y aunque tengas una carta natal igual un poquito más dificultosa, con cuadraturas o con oposiciones, cada posición astrológica es susceptible de ser improve, se dice en inglés, ¿no? Que es mejorada con un aspecto adicional. Entonces, el que tenga un trígono pues puede desarrollar el potencial de ese trígono, pero también desarrollar el potencial de la conjunción y a lo largo de la segunda, tercera parte de la vida, el final de la vida, desarrollar el aspecto del sextil. ¿Cómo lo hacemos? Con esas preguntas descodificadoras, reflexionando sobre los pros y los contras, porque a veces tenemos conflictos y una sola pregunta descodificadora te puedes hacer salir de ese conflicto o desarrollar un potencial. Para eso están diseñados estos informes para la evolución del ser humano desde su propia identidad, desde su propia decisión, desde su propia voluntad, desde su propia independencia y ya vendrán luego los momentos de consultar también pues, a expertos más avanzados. No, maravillosa entrega. Lo más bonito es que es un recurso que está disponible y gratuito. Invitados a todos nuestros oyentes a que se exploren un poco con estas preguntas que nos dejas en estos informes, que nos dejan, porque creo Hoy que no ustedes duerme, los Juan trabajan en Carlos. equipo, ¿no? Hoy no duerme leyendo los reportes. Ya los imprimió, conociéndolo, ya tiene todos los reportes, ya lo imprimió, ya lo va a encuadernar. Se no pierde tiempo, ¿eh? Bueno, realmente buscamos una pregunta descodificadora que nos despierte esa semana, ese mes, ese momento, ¿no? Cuando uno a veces está pasando por un momento pues, de dificultad, que no sabe lo que hacer. Bueno, pues si el hacer es el Marte y tomar decisiones es el Sol, voy a ver si tengo alguna cuadratura Sol-Marte. Y ya con muy poquito de conocimiento astrológico puedes empezar a profundizar en ti mismo. El viaje es tan intenso, el viaje es tan profundo, el viaje interior es tan maravilloso, es tan espeluznantemente brillante que solo lo puedes recorrer con tu voluntad. Es uno de los pequeños secretos que tiene este viaje, ¿no? Que si no quieres hacer nada, pues no vas a hacer nada. Y de ahí entramos al tema del inconsciente, cuando se nos repiten las mismas situaciones de siempre, cuando sentimos lo que sentíamos el año pasado, cuando una pareja vuelve a sucedernos lo mismo, ¿no? Ahí entramos con, bueno, si mi vida no se está moviendo, y además esos conflictos, ya sean físicos, emocionales, mentales, se me están repitiendo, habrá un programa inconsciente, un programa que desconoces, que estás cumpliendo a la perfección. Entonces, este libro y la descodificación que ahora nos hablará Eva, pues nos permite romper esas estructuras aprendidas, heredadas, sobre todo, como decimos en uno de los libros, de supervivencia, porque necesito sobrevivir, y de adaptación, porque necesito adaptarme al medio entorno para no perder el amor de un padre, de una madre, esos programas que vivimos desde antes del nacimiento, porque en esos 9 meses de gestación se generan muchos programas inconscientes. Hablábamos ayer con otros compañeros, bueno, este inconsciente personal del colectivo ya hablaremos más adelante, pero del inconsciente personal, al final, ¿cuándo empieza tu cerebro a formar esos programas? Pues desde el minuto 1 de los 9 meses de gestación ya estás aprendiendo, interpretando, viviendo, experimentando y sintiendo como tus padres. Entonces tu cerebro se está formando en imagen y semejanza a tus padres, ¿no? Eso es un tema muy
bueno, que yo, por ejemplo, lo trabajo muchísimo en el campo transgeneracional y, por supuesto, en lo que es el área astrogenealógica con los proyectos y sentido, ¿no? El proyecto y sentido biológico inconsciente. Lo que tú comentabas, Joshua, incluso antes de la misma concepción ya están los patrones, los programas inconscientes de los padres y ya se están formando esas imágenes, esa simbología, ¿no? Que va de alguna manera a representar previamente al proceso de la concepción esa criatura que luego entra en el periodo en lo que se llama la memoria gestacional. Y así también después se termina de representar en esa impronta del nacimiento y bueno, y todo lo que continuará como destino. Pero es fascinante, ¿no? Cuando abordamos esas capas profundas previas a la formación, a lo que es también el desarrollo de un ser, de una criatura, el antes, o sea, cuando hablamos de la nada, ¿no? Prácticamente, ¿no? Que la nada también es un estado, es una forma de existencia. Y esa forma de existencia ya reina, ya está establecida en la psique de, por ejemplo, en el caso de la conformación de los patrones inconscientes de los padres, está establecida en esos padres. Correcto. La verdad que acabas de tocar un tema que cada día me tiene más enamorada, que es el tema de transgeneracional. Y lo que dices, como decías, del proyecto sentido, eso del proyecto sentido, ¿qué significa? Bueno, pues nuestros padres, antes de hacer el amor, ya tenían un deseo inconsciente, sobre todo los que, como por ejemplo mis padres, que seguro que si yo les preguntase, oye papá, mamá, ¿por qué decidisteis tener una hija, luego otra? Y seguro que ellos nos dirían, pues no, pues vinisteis y punto. Bueno, pues hay un deseo inconsciente, como bien decía Senzo, ese deseo inconsciente que se enmarca mucho antes de que hagan el amor. Ese proyecto que a nivel inconsciente tienen nuestros padres lo desarrolló muy bien en descodificación. Estudiamos a Marc Fletcher. Marc Fletcher, que fue el precursor, fue el creador de estas palabras que a mí cuando me decían proyecto sentido no entendía de qué es esto. Bueno, es el deseo de nuestros padres, cuál es el que ellos quieren para nosotros en el momento de cuando se unen como pareja y deciden plantearse una paternidad, una maternidad. Y claro, en el transgeneracional ya venimos con unos programas nada más nacer y el doctor Hammer, a través de los TAC cerebrales, podía ver en un escáner cerebral, podía ver una especie de círculos que salían en el tronco cerebral, en el neocórtex, en el cerebelo, salían unos círculos, en la sustancia gris, salían unos círculos y dependiendo del conflicto que hubiera vivido el padre o la madre, porque cuando estábamos dentro del vientre de nuestra madre, todos los disgustos que tenga nuestra madre los vamos a hacer nuestros. Disgustos que puede venir porque ha discutido con nuestro papá y nosotros estamos en el vientre. Pero esas memorias no solamente vienen de nuestro padre y de nuestra madre. Y Enzo, tú has marcado el transgeneracional. Son programas que vienen quizás a lo mejor de los abuelos, de ese bebé, de ese futuro bebé, de los bisabuelos. Y bueno, aquí hay un trabajo extensísimo. Ya empezó Anne Suthenberger, una mujer psiquiatra, que en su libro Hay mis ancestros, aunque también está con ese doble título, porque a la hora de traducir, ahí ponen Hay mis abuelos. Entonces en internet lo podemos encontrar como Hay mis ancestros o Hay mis abuelos. Y ahí todas las consultas de Anne las basa precisamente en el transgeneracional. Decía, no me cuente usted su problemática, dígame cuál es la situación que quiere trabajar en consulta y nos vamos al árbol familiar para analizarla. Fascinante todo esto. Por cierto, ustedes están nombrando acá el proyecto sentido. Un proyecto sentido, tú lo mencionas, querida Eva, diciendo, son como esas imaginaciones o esas ilusiones que tienen los padres antes de gestarnos, conscientes o inconscientemente. Por poner un ejemplo, inconscientemente cuando están que se divorcian y preciso tienen una relación sexual de reconciliación después de un proceso de infidelidad, de una situación así, y el proyecto sentido de ese bebé se convierte en la figura del Salvador, a traer
al mundo, la reconciliación familiar y la renovación y bueno, todo lo neptuno. Y después cuando lo vemos en una carta natal, vemos que la persona nace con una conjunción Luna-Neptuno, o con una cuadratura Neptuno-Sol, o planetas por ahí en casa 12. Bueno, en fin, y todo esto para mencionar que precisamente este es uno de los factores de cómo se forma el patrón del inconsciente, ¿no? Con este proyecto sentido de vida de los padres, ¿no? Permíteme, porque no nos conocíamos hasta hoy, Juan Carlos. Fíjate cómo hemos conectado con nuestros inconscientes colectivos, porque yo me apellido de 7º apellido Salvador. Tengo una luna cuadratura con Neptuno y mi colegio, donde estuve 14 años, se llamaba El Salvador. Increíble. Increíble. Luego dicen que son casualidades. No, pero son conexiones. Conexiones. Muy bonito, y desde luego hemos de quitarnos la capa del Salvador. Cada uno, como bien decía antes, ha de hacer su propio trabajo, que nuestro entregar herramientas no sea para salvar a nadie, porque no podemos hacerlo. Cada uno se ha de salvar a sí mismo, cada uno ha de recorrer su propio camino con sus propias fuerzas. Eso sí, si podemos echar una manita suave, delicada, amorosa y alguna herramienta, pues perfecto, ¿no? Pero cuesta, cuesta eliminar el deseo de que los demás sean felices. Cuesta. Bueno, dependerá de la cuadratura, dependerá de la oposición, dependerá de donde tenga Quirón, ¿verdad? Y también fijaos que cuando nos encontramos un caso como el que acabas de comentar, Juan Carlos, que unos padres se quieren separar y en esa reconciliación hacen el amor y de repente ella se queda embarazada. Fijaos hasta qué punto no solamente ese niño, ese futuro niño, va a quizás nacer con ese programa de tener que salvar a los padres, sino también que nos podemos encontrar que ese niño, cuando se haga adulto, encontrará a lo mejor alguna dificultad para tener pareja, porque dirá, yo no quiero pasar por lo que pasaron mis padres, que yo vine al mundo en un acto de reconciliación, y puede ver como que el amor es peligroso o que el sexo es peligroso, y a lo mejor corta la sexualidad o tiene problemas de impotencia o encuentra a mujeres y tiene el deseo de serles infieles unas a otras. Entonces, claro, ahí, bueno, esto ya, vuelvo a decir que se convierte en un abanico tan amplio que aquí muchas veces yo prefiero decir, cuéntame, ¿cuál es tu problemática? Y nos vamos al árbol, si tiene que tocar en esa consulta, vamos a tocar el árbol familiar para ver qué situaciones se parecen a las que tú estás viviendo en tu momento contemporáneo. Vamos a ver si tus padres, si tus abuelos o bisabuelos han vivido situaciones parecidas o han vivido situaciones de infidelidad o de abandono o de rechazo, o a lo mejor ha sido un hijo ilegítimo. O ha habido muertes dramáticas, en fin, que ahí tendríamos un campo enormísimo, y cuando fijamos la atención, de repente empieza a aparecer la información, también de una manera muy, muy mágica. Fíjate de lo que has comentado allí, Eva, en estos patrones, ¿no? Hay un patrón, por ejemplo, muy conocido que se llama el programa del hijo bastón de la vejez, ¿no? El hijo bastón de la vejez es muy saturnino. Entonces vamos a encontrar en la carta combinaciones con Saturno muy marcadas, muy interesantes, sobre todo cuando hay combinaciones Luna-Saturno. Este hijo o hija, ¿no? Bastón de la vejez es un programa, es un proyecto, es un anhelo, o un anhelo o una ansiedad de uno de los padres. Cuando hablamos de ansiedades de los padres, es la preocupación, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ser de nosotros o qué va a pasar con nosotros cuando seamos mayores? Entonces tenemos que tener a alguien que se haga cargo de nosotros, y conciben a esa hija o a ese hijo que se le llama el bastón de la vejez, que viene a ser el hijo que nos viene a respaldar o nos viene a servir de apoyo para no quedarnos solos. Entonces, fíjense ya el poder de la carga, ¿no? Por eso está muy marcado el patrón saturnino, porque viene ese Saturno, ¿no? A representar, yo me tengo que hacer cargo de estas personas mayores, o yo me tengo que hacer cargo de los problemas, o me tengo que responsabilizar de ellos cuando ya no puedan valerse por sí mismos. Entonces, lo que tú decías anteriormente, las limitaciones que crea
en una vida personal, en un destino personal. Estas personas por lo general les cuesta tener pareja, a estas personas por lo general les cuesta desarrollar una vida social, se genera un instinto conservador muy marcado porque entonces comienzan a ser muy predecibles en sus pautas o desarrollos de vida, ¿no? Salen muy poco, tienen muy poca vida, o sea, grupal, pocos amigos, son personas que van del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, o sea, se plantan horarios, se vuelve una vida muy ordinaria porque tienen como propósito el cuidar o hacerme cargo de. Y muchas veces, ya cuando no están los padres, siguen atrapados en ese patrón. Tienen que buscar algo o a alguien de quién me tengo que hacer cargo ahora. Wow, qué duro cuando llega en ese momento. Fíjate que atendía a una persona, esa era una hija bastón, era la última. Generalmente hay un programa muy marcado para los que son los últimos hijos, el hijo más pequeño, pero también vemos otro tipo de fidelidades por el nombre, por fechas de nacimiento. Y entonces tengo un caso de un hombre de 43 años ahora mismo, que lleva mucho tiempo buscando trabajo, no lo encuentra. Ha dedicado su vida a cuidar a sus padres, también a su abuela, que ha fallecido a primeros de este año. Entonces, claro, ahora de repente no tiene pareja, no tiene trabajo, vive en casa de sus padres. Ya una de las personas a la que estaba cuidando, que era la abuela, ahora se está volcando mucho más en el cuidado de sus papás. Y claro, él me decía que él quería trabajar. Pero es tan fuerte ese programa inconsciente de que tiene que atender a sus padres que toda la gente de su alrededor encuentra trabajo menos él. Hasta tiene un familiar en una empresa importante aquí que quería coger una excedencia y dice, mira, yo pido la excedencia y digo que te contraten a ti para que durante este año de excedencia tú puedas cubrir mi puesto. Pues no le han llamado tampoco. Digo, madre querida, a veces son programas, entonces, que hay personas que son hijos o hijas bastones y son felices cuidando a sus papás, a sus mamás, a ese familiar, fenomenal. Pero si uno quiere salir de ese programa porque no es feliz, porque quisiera tener pareja y no la tiene, porque quiere tener un trabajo y no lo tiene, cuidado, porque a veces esa inercia familiar, romper esas cadenas que nos atan, cuando uno no es feliz, tiene que hacer un trabajo un poquito más intenso. También comentábamos hoy en la comida con otros amigos cómo detectar cuánto programa inconsciente habita en mí. Esa sería una pregunta, ¿no? Entonces yo le ponía un ejemplo como diciendo, bueno, vamos a analizar nuestra vida desde el punto de vista de las consecuencias. No podemos imaginarnos en un momento que vivimos sobre una manzana, ¿vale? Una manzana del tamaño de toda la Tierra, que por cierto es una diapositiva que voy a emplear en Palma de Mallorca, que vamos a emplear. Entonces, un dibujito de una manzana del tamaño de la Tierra y un ser humano puesto sobre la superficie de esa manzana, ¿no? Entonces, estamos viviendo constantemente el mundo de las consecuencias. Solo cuando estás en una creatividad pura, solo cuando estás en voluntad pura, sales de ese mundo de programas inconscientes. Entonces, el 99% del tiempo, lo creas o no, estás siguiendo un programa inconsciente. Hablábamos en el coche de empezar con los programas que se generan, cómo se generan esos programas en nuestra vida actual. Nos hemos metido directamente en los programas igual más importantes, que son los del transgeneracional, los de los familiares, Proyecto Sentido, etcétera, ¿no? Pero si cualquier ser humano dice, bueno, ¿cuánto de programa estoy siguiendo? Sería una pregunta legítima, ¿no? Entonces, lo primero es preguntarte, bueno, ¿cómo está tu cuerpo? ¿Te duele algo? ¿Tienes algún dolor en el cuerpo? Estamos sobre la esfera de la manzana, ¿no? Viendo las consecuencias solo, porque de alguna forma tengo que empezar, ¿no? Bueno, ¿cómo está mi cuerpo? Tengo dolores de cabeza, de riñón, de espalda, unos edemas, colesteroles, taquicardias. ¿Qué me cuenta mi cuerpo? Porque es altísimamente importante, ¿no? Suelo decir que tú tienes un maestro fantástico, maravilloso, gratuito y que va contigo todo el día, que es tu cuerpo.
Tu primer maestro es ese. Entonces, escúchale que sabe mucho más que tú y que yo juntos y solamente conectándote con las células de tu cuerpo te vas a iluminar. Entonces, tu cuerpo sabe mucho más que tú. O sea, te lo puedo asegurar, ¿eh? Entonces, decimos que es nuestro cuerpo, pero no sabemos ni cómo está, ni sabemos cómo tenemos el ritmo del corazón o cómo estamos haciendo la digestión, ¿no? Entonces, ¿cómo empezar? Pues primero, ¿cómo está tu cuerpo? Y si tu cuerpo tiene algún problema físico ya constante, continuado, que aparece y reaparece, etcétera, ¿no? Pues ahí seguro que hay un programa inconsciente que está deteriorando ese cuerpo, ¿no? Puede ser un sobreesfuerzo, una exigencia, lo que sea, un cumplimiento de unas labores, pues las mamás que igual con 50 o 60 años tienen artritis en las manos o artrosis, pero si es que llevan 40 años haciendo algo que ya no quieren hacer y sus manos se lo están diciendo, ¿no? Es algo tan simple como eso, ¿no? Tienen que cambiar su vida, pero claro, por el deber familiar, como decías tú, Enzo, pues no pueden hacerlo, ¿no? Y segundo, mira a ver cómo estás en tus emociones, en tu sistema emocional. Si eres feliz, si eres infeliz, si se te repiten los patrones, sobre todo en las relaciones de pareja o con amigos, ¿no? ¿Qué es lo que se te repite y qué grado de armonía tienes con las personas? Entras en juicio, entras en exigencia, entras en valorización, desvalorización. Si compartes tu mundo emocional con tu pareja, porque nosotros nos hemos dado, bueno, muchas personas que llegan a nosotros a hablar de las emociones con la pareja, es como que les estuviéramos, no sé, pidiéndoles que vayan al Everest, sí, un milagro. Sin botas. Y yo, pero vamos a ver, pues esto me parece que es algo básico. Sí, comparte con tu pareja 10 minutos cada día de cómo te ha ido el día, qué te ha hecho sentir, ¿no? Pues ahora con los móviles es mucho más complicado porque cada uno está en su mundo y la comunicación física es mucho más complicada. No están evamorados no. No están evamorados, ahí está. ¿Eh? Para los oyentes, evamorados es un término que ha nacido este año. Sí, que tenemos aquí un grupo de alumnos que nos quieren muchísimo. Y entonces, como yo me llamo Eva, pues dicen evamorados, de enamorados, para entenderlo, para las personas que escuchen luego esto. Y también hay otra palabra, ya, y continuamos con esto que estás comentando, Cielo, de maravilloso. Y entonces, como adoran también a Joshua, pues dicen maravillosua. Entonces, se han generado dos, están ahora mismo en el RAE a punto de meternos estas dos nuevas palabras. Bueno, vamos a hablar. Seguimos. En total, ¿cómo identificas si tengo programas? Bueno, pues básicamente mide tu grado de infelicidad, mide tu grado de desarmonía, mide tu grado de distorsión. Es una decisión personal el hacerlo, ¿no? ¿Eres feliz? ¿No eres feliz? Así de simple, ¿no? Exacto. ¿Cómo tienes tu cuerpo? ¿Cómo tienes tus emociones? ¿Y cómo están tus ideas? ¿Estás triste? ¿Estás alegre? ¿Te ríes un poco todos los días? ¿Disfrutas un poco todos los días de tu vida? Y a nivel mental, hay algunas personas que dicen, es que me meto en la cama y estoy... dándole vueltas, preocupada, con dolores de cabeza, obsesionados, neurosis, obsesiones. Si todo eso también se manifiesta, es decir, cuerpo físico, cuerpo emocional, cuerpo mental, son programas inconscientes, 99,9%. Estás ahí funcionando. Entonces, vamos a descodificar eso, que al final es como disolver un área neuronal. Con mantras, por ejemplo, con protocolos, por ejemplo. Eva tiene un éxito increíble bueno, y muchísimos descodificadores ya de todo el mundo están teniendo éxitos impresionantes en una o dos consultas solamente, temas de alergias, intolerancias. Veremos casos en el encuentro de almas en Palma de Mallorca, que de verdad, bueno, me vais a ver porque cada vez que los cuento pues son tan mágicos. Yo digo, ¡buah! ¡Qué pasada! Es que cada día estoy más sorprendida por los resultados, porque la verdad es que, vuelvo otra vez a decir la palabra magia, no tiene otro, le ponemos la mejor de las intenciones, tanto Joshua como yo, para ayudar a la persona que se pone en contacto con nosotros y la verdad es que los resultados, bueno... siempre digo, antes fuera de este directo, le estábamos comentando a Juan Carlos y a Enzo, que somos unos canales de este universo y la vida nos manda personas que, bueno, pues que Dios o la energía o el universo nos lo manda para que les pueda llegar esos mensajes y puedan hacer realidad sus sueños o sus objetivos, una recuperación de la salud, una recuperación de un conflicto emocional, de pareja o social o laboral, en fin, que la verdad es que por eso estamos tan enamorados de este servicio.
Y de este maravilloso congreso, que todavía no hemos hablado de él hoy, Enzo, nos gustaría que nos dedicaras un minutito para todos los que nos están escuchando, que es eso del Congreso de Palma, que seguro que ya lo saben, pero igual que se apunten las fechas, por si acaso, y les recordamos dónde está el enlace, ¿te parece? 29, 30 de septiembre y 1 de octubre de este año 2023. Ya vamos a hablar de eso, ¿verdad, Juan Carlos? Ya dejamos dedicarle un buen tiempo a hablar del Congreso Almas. Creo que hay un tema que están abordando muy interesante, ya como poniendo una síntesis, que estos parámetros del inconsciente, pues por un lado, vienen del transgeneracional por el proyecto sentido, por la carga que traemos, por un lado. Por otra parte, para poder tratar de descifrarlo, sería poder leer en la voz de la psique que habla a través de los síntomas, a través de mis relaciones interpersonales, que habla también con mi infelicidad o con mis obsesiones. Sin duda alguna, todo aquello que no está matizado por la luz de la conciencia es compulsivo. Entonces, compulsivamente tengo un dolor, tengo una situación, tengo algo que me aqueja o tengo una emocionalidad o una dificultad para sintonizar con otras personas o en mis relaciones. Y allí, cuando ya lo miramos con esta lupa, es el mejor libro para leer de nosotros mismos. Cada síntoma que tenemos es un recuerdo de algo que está muy inconsciente, que si lo empiezo de pronto a mirar desde con otros ojos, desde otro ángulo, me va a dar una información que me puede llevar a una riqueza del alma, ¿no? Joshua, y aprovechando lo que está comentando Juan Carlos, yo tomo la palabra de Juan Carlos para hacerles la pregunta, porque esto por lo general no se habla de esta manera, ¿no? Pero es aprovecharlos a ustedes para que nos comenten lo siguiente. Los patrones inconscientes se forman aparte de los patrones que ya vienen preestablecidos, bien sea por memorias ancestrales, bien sea por esas memorias sistémicas, por ese proyecto y sentido biológico. ¿Es posible que también se forme un patrón inconsciente en la propia vida, en el propio libreto individual de cada persona? O sea, viviendo su propia vida, puede estar desarrollando en el ahora nuevos patrones inconscientes que nada tienen que ver con los patrones inconscientes de su sistema familiar. Sí, sí. De hecho, veníamos hablando en el coche y haciendo un resumen esta mañana sobre este asunto que me estás preguntando ahora mismo, ¿no? Curioso, ¿no? Para nosotros, el 99% de la fortaleza de tu inconsciente es transgeneracional, es heredado, es de los padres, de los abuelos y de los bisabuelos, de todo el árbol genealógico. Atención, el alma nace en ese momento, en esa esfera de realidad con esos padres, en sintonía con todas esas fuerzas. Lo puedo constatar y dar cientos de ejemplos. Aquí no es que haya una tensión, no, hay una armonía de fondo donde todo está perfecto, ¿no? Pero cuando tú empiezas a trabajar los programas de tu mamá y te pasas 5 o 10 años resolviendo esos programas y luego, o al mismo tiempo, los del papá, y vas otros 5 o 10 años y vas viendo esos clics que dices, anda, pero estoy repitiendo lo de mi padre, ahora repito lo de mi madre, ahora reacciono como mi padre otra vez, ahora controlo como mi madre. Dices, anda, y empiezas, especialmente a través de la meditación, que ayuda mucho, ¿no? Y te pasas así muchos años y dices, anda, pues empiezas a ser un poquito más libre. Y cuando ya eres más libre, descubres otro programa inconsciente de segunda capa y luego de tercera y luego de cuarta. Y dices, bueno, pues yo como que sigo despertándome. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y vas accediendo a otros grados de realidad más fuertes. Dicho esto, para nosotros 98-99% es programa transgeneracional. Y un 1%, tal vez un 2% son programas que se van generando a lo largo de la edad de, pues cuando ya el niño tiene 2 años, 3, 5, 7, 10, 12, 15, 40, ¿de acuerdo? Comentaba con Eva casos que ya conoce bien de cómo pues, una pareja que llevan 7 años de novios
7 años, un tránsito de Saturno. Y tiene una cena maravillosa y súper romántica donde ella igual espera que se le declare y le pida matrimonio, y él, lo que en lugar de sacar el anillo, le dice, mira, he conocido a otra y te voy a dejar, ¿no? ¿Cuándo le das información? Cuando llega el postre. ¿Y cuál es el postre? Unas fresas con nata. Y entonces de repente el inconsciente, que es súper eficiente y te defiende totalmente al cerebro de esas agresiones, asocia un poco aleatoriamente, ¿no? Hay una situación de peligro y lo asocia a las fresas, y de repente pues esa persona es alérgica al rojo o a la sangre o tiene un O a la problema de fresa. sangre. O a la propia A fresa. la fresa, sí, sí, sí. A partir de ese momento se vuelve alérgica. Dice, ¿qué pasa? Que antes no era alérgica y ahora sí, pues por ese conflicto emocional que ha vivido en su edad contemporánea. Y eso puede pasar, obviamente, prácticamente a cada edad del nativo, ¿no? Pero la fuerza del inconsciente familiar transgeneracional es enorme, enorme, muy, muy fuerte, muy fuerte. Ujú. En psicosomática se llama bioflashback y en biodescodificación se llama bioshock, que viene a ser Sí. exactamente lo mismo. ¿Qué puesto estás, Enzo? Es que Ya yo veo trabajo que con estás... esa área, Ah, ya. estoy en mis aguas, yo estoy en mis aguas. Oh, wow, wow. De repente digo, madre, estás hablando de muchos términos del mundo de la descodificación. Digo, bueno, te conocía como astrólogo, pero esta vertiente tuya tan biodescodificadora. Yo tengo una riqueza de recursos en mí. Wow, wow, wow. Digo, de repente Juan digo, me has Carlos. fascinado. Sí, porque además has empezado a hablar del tema mío que tanto me gusta, que es el transgeneracional, que yo tengo los alumnos aburridos. Digo, otra vez que vuelvo a hablar del transgeneracional. ¿Y qué es lo que me encuentro ahí en este encuentro con vosotros, contigo y con Juan Carlos? Transgeneracional. Es que no puedo estar más feliz. Y le he dicho a Eva, según veníamos en el coche, digo, vamos a empezar por lo fácil, vamos a empezar por el cuerpo. Y yo decía, oye, ¿por qué no por el transgeneracional? Y habéis abierto la caja de Pandora, claro. Entonces yo estoy aquí. ¿Sí? Vamos a poner 3 o 4 ejemplos muy sencillos para que la gente comprenda que con 12 años, 15, 30, 40, puedes generar un programa inconsciente. Porque Sí. tu inconsciente te va a defender, ¿sabes? Sí, exacto. Mira, me acabas de recordar una persona que con 14 años tiene su primera novia y resulta que están un tiempo juntos, y cuando él tiene 16 años van a la fiesta de un pueblo y aparece un chico, le quita a la novia y se marcha con ese chico. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que a partir de entonces este hombre, cada vez que se enamora de sucesivas mujeres, aparece otro hombre y le quita las parejas. Y entonces cuando llega a la consulta de descodificación dices que ya tengo miedo a enamorarme, porque cada vez que me enamoro aparece una tercera persona y me lleva a la mujer que yo amo. Y entonces, claro, cuando descubrimos dónde estaba ese raíl, digo raíl porque es como que de repente tú eres un tren y estás yendo por una vía y no sabes muy bien, pero se va repitiendo todo. Anda, pues corto con esta pareja porque aparece una tercera persona, me enamoro de otra mujer y se vuelve otra vez a repetir lo mismo con diferentes personas, con diferentes mujeres. Entonces, cuando en descodificación vamos a ese primer momento en el que se forja esa vía, ese raíl, cuando esa persona se hace consciente de todas las emociones que vivió en silencio, que no había una solución satisfactoria, que no lo pudo compartir con nadie, algo sucede y esas vías de tren, ese raíl, desaparece. Es como que de repente, mira, acabamos de descubrir dónde está el origen de la edad contemporánea de este hombre. Y si se te repite, es programa inconsciente. Es así de sencillo. Se me ha repetido esta misma situación. Sí. De hecho, he repetido un mismo sentimiento reactivo. Es inconsciente. Y ahora lo asociamos a la astrología. ¿Dónde está el momento astrológico más importante de repeticiones? En la luna. Porque en la luna estás constantemente repitiendo experiencias, especialmente si está en la casa 4, en la casa 8, en la casa 12, en una casa de agua, un signo de agua. Realmente las repeticiones son más constantes, o si está en el mundo de Escorpión también, ¿no? O una conjunción con Plutón, una cuadratura con Plutón, esa luna, etcétera. Pues entonces esas repeticiones son más manifiestas, ¿no? Más repetitivas. Si se te repite y además te duele, entonces ya tienes casi la obligación en tu voluntad de trabajarlo, de investigarlo, de descodificar lo que decimos a través de protocolos que son muy simples, pero muy poderosos. Sí, a veces también me encuentro a personas en consulta que es como fueran fieles al sufrir, al sufrimiento. Luna en Piscis. O fieles a la pobreza, entonces no pueden permitirse, no sé, pues a lo mejor ducharse con agua caliente. Luna en Tauro con una cuadratura. O Tauro. fieles
un Venus Tauro. En Tauro. He visto muchas veces los casos del miedo, la aporafobia, por ejemplo, que es ese miedo a la cartera vacía, porque vienen de una carencia anterior sufrida por algún abuelo, alguna abuela, y esto reproduce entonces esa sensación nuevamente de que yo también me puedo enfrentar a una situación de carencia o de austeridad, aún no existiendo, ¿eh? Hablamos de personas Correcto. que tienen un buen empleo, una buena posición económica, un buen estatus social, y sin embargo viven sensaciones constantes de carencias o de austeridad. Claro, eso es un programa que inconsciente al clan familiar. Ese, como bien decías, ¿no? A esa fidelidad, a esa pobreza, a ese miedo a la cartera vacía. Bueno, son programas, cuidado, porque eso en el momento, si la persona llega, se hace consciente de esa fidelidad y... Porque os voy a decir una cosa, yo puedo tener mucho amor, pero si no soy consciente de él, no voy a tener ese amor. Entonces, cuidado también con esto que estoy ahora mismo hablando, porque este grado de consciencia, como dices, con ese, Enzo, ¡wow! Es como los golpes de Satori, son como auténticas revelaciones el día que dices, ¡ostra! ¿Cómo no lo he visto antes? ¿Cómo estoy en este momento? Porque a lo mejor la persona es feliz viviendo esos momentos de austeridad. Esa es una señal súper importante. Dos características de cuando detectas y resuelves un programa inconsciente. Tienes una percepción de libertad espectacular. Espectacular. De conciencia espectacular. Y además se libera una gran cantidad de energía. Porque todo lo que antes ese programa te hacía repetir, ya dejas de repetirlo. Entonces, hay un poquito como de vacío también, ¿no? Como, uy, ¿y ahora qué hago, no? Pues lo que quieras. Pero espera, que eso no estoy acostumbrada. Estamos acostumbrados a sufrir, ¿no? A sufrir. De repente está como... Entonces hay un despertar. Cuando liberamos un programa, sobre todo de capa profunda inconsciente, la sensación de despertar es como, yo suelo decir y apuntar en mi diario, hoy es el primer día de mi nueva vida. Porque he roto un programa que funcionaba diariamente de la misma manera, del mismo modo, en los mismos tiempos, con el mismo color. Entonces, cuando lo ves y dices, anda, si esto viene de mi padre, de mi abuelo, de mi madre, y lo disuelves y ya sientes una libertad espectacular. Pues imagínate hacer eso 20, 30, 200 veces, ¿no? Porque hay muchas capas, eso es verdad, hay muchas capas. Pero la sensación de libertad, la sensación de conciencia, la sensación de desapego, ¿no? Decíamos ayer, ¿no? Si hablas por hablar, si piensas por pensar, ¿no? Si haces por hacer, si vives constantemente en el miedo, si nunca tomas ninguna decisión, estás en el inconsciente. ¿Y cómo sales de él? Pues lo primero es la intención de querer salir, la conciencia de decir, bueno, pues quiero salir de esta repetición. Y de verdad hay caminos. Sí, a no ser que seas feliz. Si eres feliz estando en esa repetición, perfecto, sigue, no cambies, continúa por ahí. Pero si en algún momento dices, ostra, que esto no me da ni la felicidad, ni la paz interior, ni el amor que yo me merezco. ¡Oh! Ostra, ya cuando te planteas lo más básico, que no lo tienes, es el momento de decir, espérate, vamos a buscar. Solemos proponer a las personas que están igual iniciándose, yo les suelo decir, mira, intenta que el próximo fin de semana, no todo, que es mucho, un día solo, ya sea el viernes, el sábado, el domingo, que sea solo tuyo, ¿de acuerdo? Solo para ti, un día al año, un sábado o un domingo, elígelo, selecciónalo y di, este día va a ser solo para mí. Donde no haya pareja, donde no haya hijos, donde no haya familia, organízalo para tal, informa sobre ello, ¿no? Pero selecciona solo un día. Es poco fácil para mucha gente, ¿eh? Decir, ¿cómo? ¿Todo? Todo, las 24 horas, de 12 a 12, ¿no? No puede ser una horita, no puede ser dos. Digo, no te puedes permitir un día entero. Puedes elegir levantarte a las 5 de la mañana y hacer yoga, o salir a pasear, o tomar la bici, lo que tú quieras. Pero 24 horas seguidas donde solo existas tú. Y si lo haces, y lo haces bien, verás la gran cantidad de dependencias que tienes, compromisos, miedos, hay que va a decir fulanito, hay que va a pensar de mí mi marido o mi mujer, hay que no me puedo ocupar entonces de mis hijos, hay que alguno ese día va a tener un accidente si no estoy yo, ¿no? Empiezas a ver la gran cantidad de
de conflictos, deberes, obligaciones, apegos que tienes y es un primer paso, una idea. Pruébalo. Esto es para valientes, ¿eh? Con respecto al tema que están tocando, tú lo pones en términos de si estoy feliz con esto o infeliz. También a nivel de la psicología se podría hablar con otro término si esto es funcional o se ha convertido en disfuncional, ¿sí? Que yo creo que es donde empezamos a ver que esto que estoy repitiendo todos los días de manera rutinaria y de manera inconsciente, en automático que lo hago y me subo a estos rieles que tú mencionas del tren, que simplemente voy repitiendo el mismo esquema día a día, de repente se convierte en disfuncional y me empieza a generar un gran malestar interno. Ese es un momento donde bien sea porque hay un síntoma corporal o bien sea porque hay un síntoma social, algo me está diciendo esto se convirtió en algo disfuncional y necesito renovarlo, necesito cambiarlo. Para mí es lo que están mencionando de poder ver conscientemente eso, tiene mucho que ver con Urano, ¿no? Es una energía muy uraniana, donde me cae un relámpago, veo una situación, me asombro, me despierto y tengo la capacidad de pronto de salirme de esos rieles para empezar a hacer algo diferente o de decir, no, lo cómodo, ¿no? Y esa es la eterna luna que hay entre la luna y Urano. La luna repitiendo y repitiendo, gestando en su capacidad de nutrición y de contención y de cuidado, de autocuidado. Y Urano, que tiene una enemistad casada con la luna, le dice como ya no vamos a hacer más esto, rompamos esta situación, regeneremos. Que por cierto me parece muy significativo que este programa lo estemos haciendo previo a la luna nueva que vamos a tener con una cuadratura con Urano, una luna nueva en Leo, muy poderosa en cuadratura con Urano, y tal vez es un momento deo-concedente para que a través de esta luna nueva podamos darnos cuenta de aquellas cosas que estamos haciendo de forma repetitiva y absurdamente, y que no nos conducen a nada, sino que muchas veces nos intoxica el estar haciendo algo sin sentido y solamente por mantener un status quo o por creer mantener el soporte de vida activo, porque esto es un puro instintivo con la luna. Y tal vez ese sea un momento para hacer este ejercicio interesantísimo que nos plantean de poder dedicarme un día para mí, ¿no? En donde no voy a estar rigiendo las voluntades hacia afuera, que en eso sería algo así como lo es hoy un domingo, el día del sol, el Sunday, que hablaría de no le rijo a un jefe, a nadie, es el día del sol, es mi día, en donde trato de poner en órbita todo mi sistema, siendo mi sol, ¿sí? Curiosamente, el sol es significativo de estar solo. Vamos a dedicar 30 segundos a esto porque es súper importante. Edad. Claro, te tienes que quedar solo o sola contigo misma y asumir tu derecho a la existencia, tu libre albedrío, tu responsabilidad con tu propio despertar y tu propia identidad. Estamos solos y sentirnos en primera instancia esa soledad es muy sanador y para mí absolutamente necesario. Quien no se sienta solo y a gusto dentro de esa soledad tiene algún problema o algunos cuantos programas inconscientes. Dentro de esa soledad has de encontrar tu identidad. Dentro de esa soledad has de encontrar tus decisiones. Y este es uno de los primeros pasos. Luego, todos uno, todos estamos unidos, todos formamos parte de una colectividad. Sí. Pero como no partas del punto primero, del primer paso, que es la decisión, suelo decir que llegar a la información es la parte fácil, por eso colocamos los libros y los cursos y todo disponible, porque queremos facilitar que las personas no que comiencen el camino, no, que se coloquen en la línea de salida, porque tener toda la información del mundo, toda, si tuvieras acceso a las 100 bibliotecas más importantes y las tuvieras pegaditas a tu casa, eso no te daría prácticamente ningún paso espiritual porque no has tomado ninguna decisión. Entonces, lo que nos conforma como seres es las decisiones que tomamos. Por lo tanto, la información per se no vale de mucho. Llegar hasta ella, llegar al Satori, llegar a la iluminación, llegar a la comprensión del universo, esa es la parte fácil.
os lo prometo. Ahí comienza el camino, que es con la información que ya tienes, ya sea de ti mismo o de tu entorno, que al final van a ser espejos de ti, pero bueno, esa es otra historia. ¿Qué haces? ¿Qué decides? ¿Quién eres? Esa es tu voluntad. Y si enfocamos la energía en la voluntad, entonces seremos corajudos, entonces seremos valientes, entonces seremos esos héroes de los que hablan todos los cuentos, todas las leyendas, del camino, que es tu propio camino, que ese es tu despertar espiritual. Descubrir quién eres es, en principio, descubrir lo que sientes. Y si a ese sentimiento le das una amplificación, podrás llegar hasta el alma. Y descubrirte en el alma, descubrir en ese sentimiento puro, inocente, pero que también es como el niño pequeño, la niña pequeña que va a conocer al papá, al espíritu. Ese es el paso, ¿no? Cuerpo-mente, que es una única unidad. Alma, que es un sentimiento puro, depurado, que llevamos dentro, y Dios Padre, Creador, como parte masculina que desciende y se une ahí en el yin y el yang. Ese es para mí la ecuación de la existencia, pero que comienza desde ese sentirte solo. Vete a tu sol, yo suelo decir, insistir muchísimo, ¿no? Fíjate en la luna y cómo repites. Y ahí tienes 100 programas inconscientes. La luna, en la casa donde la tengas, el signo donde la tengas, y estudia la casa una y otra vez, la luna en esa casa y en ese signo. Y luego, cuando estés cansado, agotada de repetir todo eso, vete al sol, vete al sol. Si eres escorpiniano, tendrás que transformar algo. Si eres Tauro, tendrás que sentir cómo te autovalorizas. Si eres Géminis, tendrás que poner palabras. Si eres Cáncer, tendrás que crear un entorno, la decisión será familiar, ¿no? Y hagamos astrología fácil, en pocas palabras, en una línea tienes que responderte si vas a la energía solar. Pero para eso te tienes que sentir un poco solo, un poco en tu identidad, quiero decir. Es que has dicho una palabra tan importante, y Juan Carlos también lo acaba de referir, o sea, lo que significa la palabra soledad, la edad del sol. Entonces, esa edad del sol precisamente es cómo podemos vivir nuestro propio brillo, cómo podemos vivir nuestra propia individualidad, cómo podemos también resaltar la autoexpresión, ¿no? Esa autoexpresión que nos lleva a lo que nos lleva el sol. Y tomando una referencia de lo que conversaba anteriormente Eva, fíjate, Eva, que en constelaciones, y Juan Carlos lo hablaba también desde el punto de vista psicológico, en constelaciones hablamos de elecciones, como que no hay nada ni bueno ni malo, ¿no? Como que hay una elección que es responsabilidad o es lo que tú asumes. Si yo quiero mantenerme en ese patrón, como decía Joshua, como también lo decían ustedes, si yo me quiero mantener en este patrón inconsciente, yo he tomado la elección de quedarme allí. Y me funciona, me va bien o me siento bien en ese patrón. Estoy en mi zona de comodidad. He creado mi zona de comodidad en base a ese patrón. Ahora, si yo decido cambiar o yo decido hacerlo diferente, es también una elección, que es las elecciones que ayudamos a dirigir a las personas que están atrapadas en una repetición de patrones o de memorias familiares, o sea, de memorias sistémicas, que cuando constelan precisamente buscan ese cambio o esa modificación, o simplemente mejorar o hacerlo un poquito diferente a cómo fue la historia anterior. Pero es verdad que hay personas que han decidido quedarse allí. Entonces, cuando deciden quedarse allí, es también una forma de vida, una forma de decirle a la vida, este es el lugar, este es el sitio en donde yo quiero estar o como yo me quiero comportar. Entonces, claro, lo demás es pura percepción, son criterios. Cuando hablo de percepción o criterio, ¿qué es bueno y qué es malo? Dependiendo desde el observador, ¿no? ¿Quién lo está observando? ¿Desde dónde lo estamos observando? Pero cada quien hay que respetarle la posición que asuma. Y ustedes lo acaban de decir con el tema de las elecciones, Juan Carlos también, de los comportamientos funcionales o disfuncionales, o qué es lo que para mí es funcional y que se ha convertido ya en una disfunción. Mira, hay una pregunta que nos repitieron acá más de 3 veces al inicio de la charla, que estamos hablando de los mecanismos de defensa. Milagros que pregunta, y los mecanismos de defensa, ¿cómo superarlos, no? Y esto es interesante con algo tan sencillo que tú también acabas de mencionar, Joshua, que la astrología debería ser tan sencilla como
Sol y Luna. Y ya, ahí está todo, ahí está envuelto absolutamente todo. ¿Qué hago? Cuando nos preguntan, ¿y qué hago, doctor? ¿Qué hago? Pues toma decisiones. Toma decisiones, tomas acciones. En la mitología, Apolo, el dios Sol, el dios de la soledad, ¿sí? El dios Sol era Apolo, que tenía un eslogan, el que rompe las maldiciones familiares, ¿sí? ¿Qué representa esto? Que es a través de la voluntad, de la toma de conciencia, del actuar y del generar, que puedo salir de estar repitiendo estos esquemas día tras día, noche tras noche, luna tras luna, ¿sí? ¿Cómo se hace? Encendiendo la energía solar. ¿Cómo se enciende la energía solar? Eso nos lo muestra también la física. La física nos muestra que es una masa tan gigante que tiene tanto magnetismo internamente que fusiona los átomos. ¿Por qué? Por presión. Extrema presión hace que los átomos se fusionen y genera luz, calor, vida y centro. Se genera una estrella. ¿Y qué es eso ya a nivel psicológico? Tener presente que gracias a la presión de la vida, a la dificultad, se generan virtudes, talentos, potencialidades. Y cuando genero ello, se inicia la luz del héroe, del que activa y el que rompe las maldiciones familiares, el que deja atrás un pasado y se inicia en el cambio, como tú bien lo decías, Joshua, en tu diario, hoy inicia mi primer día. ¿Sí? Eso es solar, ¿sí? Correcto. ¿Mecanismos de defensa? ¿Comentas tú? No, tú. Bueno, conjuntamente. Vamos a ver, mecanismos de defensa. Lo primero, esa persona que nos está consultando, si ha dado, si ha sido consciente ya de esos mecanismos de defensa, primero, ya es un gran paso. Segunda recomendación, dedica a ello tiempo, dedicación, iba a decir esfuerzo, no me gusta mucho la palabra, ¿no? Conciencia, voluntad, por qué me defiendo, cuándo se activa, en qué momentos, con qué personas, hombres, mujeres, ancianos, en qué momento detecto ese mecanismo de defensa, ir llevando unas anotaciones es muy importante, ¿no? Porque igual en un día no se consigue, pero bueno, si tienes un descodificador o descodificadora cerca, la consulta con un descodificador es excepcional, ¿no? De confianza. Oye, ¿por qué tengo ese mecanismo de defensa? Y verlo si se ha generado como programa inconsciente en esta vida, si se trata del transgeneral, como decía Eva, ahora nos contará ella cómo lo ve ella, y unirlo a la astrología, pues veríamos siempre la Luna y Marte, sobre todo Marte, porque imagínate que Marte tiene una cuadratura con Saturno, con Urano, con Neptuno, con Plutón. Esa cuadratura se genera porque en la vida anterior esa persona fue muy asertiva, muy luchadora, haciendo daño a otros. Entonces, en esta vida podríamos decir, oye, mira, estás recogiendo karma, igual te queda todavía 1 año, 2 años de ese karma. La astrología te puede decir cuántos años aproximadamente puedes estar recibiendo ese karma. Entonces, vas a la carta natal, miras el signo de Marte y ves si sale alguna cuadratura, signo rojo, 90 grados hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda, con algún planeta. Te vas a los informes y puedes tener ahí un montón de información. Si tienes una cuadratura con la carta natal en Marte, Marte cuadrado, vas a recibir por karma cierto grado de agresividad, tensiones, peleas, y vas a necesitar desarrollar ese espíritu de supervivencia, esa energía de supervivencia. Analizar los 9 meses de gestación, analizaríamos, oye, tu mamá en esos 9 meses tuvo algún proceso de, igual la pilló un coche, igual tenía un marido agresivo o un padre agresivo, qué situaciones de agresividad vivió la mamá, porque hay que ir allí, descodificar, disolver esa energía creada en tu inconsciente, porque si no vas a estar haciendo lo mismo que tu mamá, que es defenderte. Ese programa lo puedes identificar en papá, en mamá, en el abuelo, en la abuela. Estos son los primeros pasos, ¿no? Y luego con un buen astrólogo también que te ayude a decir, bueno, pues mira, esta posición de Marte en Cáncer puede ser una necesidad de sobrevivir, por ejemplo, o Marte en casa 4, una necesidad de sobrevivir, o un Marte en conjunción con Plutón puede dar una paranoia, una obsesión por la lucha, el conflicto, el sentirse agredida. Las oposiciones de cualquier planeta hacia Marte te dicen, oye, has de ser valiente para desarrollar la cualidad de Marte. Cuando Marte está en oposición con la Luna, con el Sol, con Júpiter, con Plutón, da igual, una oposición
de casi cualquier planeta prácticamente hacia Marte da que la persona tenga por destino desarrollar el valor y el coraje. Por lo tanto, para poder desarrollar ese valor va a verse enfrentada a varias situaciones de tensión donde va a tener que desarrollar su fuerza vital. Entonces, todo tiene un sentido, todo está perfecto, hay que buscar ese orden, esa coherencia o descodificarla o entenderla, en fin, avanzar hacia ella. Yo quería aportar algo sobre el tema de los mecanismos de defensa. Fíjense que los mecanismos de defensa también tenemos que mirarlos como escudos, ¿no? Entonces, como son escudos, hay momentos donde el mecanismo de defensa puede ser necesario. No quiere decir que sea malo un mecanismo de defensa, ni que sea lo más estupendo, la posición más cómoda del mundo constantemente, pero sí un mecanismo de defensa se activa según la necesidad de la persona. Entonces, hay 3 mecanismos de defensa clásicos, básicos, que es el mecanismo de defensa de agresión, tú lo comentabas allí, Joshua, es un mecanismo de ataque. Todos ellos están conectados con los instintos de supervivencia. Está el mecanismo de agresión, el mecanismo de defensa de agresión, lo vamos a encontrar muy comúnmente con las conexiones Luna-Marte. Y a veces estas conexiones Luna-Marte nos pueden decir, he tenido casos, por ejemplo, una madre que durante el embarazo golpeaba a la criatura, se golpeaba porque le daba ataques de ira, de rabia, no quería tenerla y la golpeaba. Esa criatura cuando nació con una conjunción Luna-Marte, fíjense, nace con una conjunción Luna-Marte, y muchas veces lo que exponía era, me decía, yo no sé por qué desde niña, desde que era muy pequeña, desde que tengo uso de razón, he tenido rechazo hacia mi madre. O sea, tenía un rechazo hacia mi madre, era como que yo me defendía de algo contra mi madre, pero no sé de qué. Pero era como que si se me acercaba, yo me ponía en guardia y me ponía y sufría ansiedad, me daba taquicardia. Claro, su Luna-Marte estaba mostrando, indicando esa reacción al ataque sufrido inconscientemente durante los meses de gestación. Luna-Marte, ¿verdad? Un modelo que nos puede indicar o nos puede mostrar ese mecanismo de defensa de agresión. Está el mecanismo de defensa de huida. El mecanismo de defensa de huida es muy comúnmente visto, esas lunas Neptuno tienden a huir. O sea, la forma de defenderse huyendo, evadiendo, escapando, ¿no? Cayendo muchas veces en estados de amnesia. Ay, no me acuerdo, no sé qué pasó. Esa parte la he No quiero verlo, no me quiero enterar. Y está también el mecanismo de defensa de parálisis. La persona se paraliza, se congela, muchas veces relacionados con Luna-Saturno e incluso Luna-Plutón. Luna-Plutón tiene un camuflaje prácticamente más de congelación, de coagulación. La persona pareciera simbólica o metafóricamente que se coagula. ¿Saben? La sangre coagulada, ¿no? Pues eso tiene como un efecto de la Luna-Plutón y es un mecanismo defensivo ante situaciones que la persona no sabe cómo responder. Entonces, como no sabe cómo responder o reaccionar, tiende a paralizarse y luego puede haber una explosión, luego puede haber una ebullición, ¿no? Sobre todo en los casos Luna-Plutón, pero al principio hay un terror o un miedo tan profundo que hace que la persona se paralice. Todo esto que estoy mencionando son instintos puramente básicos de todo ser humano. Así que son mecanismos que tenemos todas las personas que, es verdad, mediante nuestro trabajo personal, nuestros procesos personales, hemos aprendido a cómo gestionarlas, a cómo mejorarlas, pero están allí, están latentemente siempre allí. Y fíjate, esa Luna-Marte en conjunción, decimos en astrología cuántica, la persona viene a experimentar su poder repetidas veces, Marte, Luna, y podrá a lo largo de toda su vida, por ser 2 planetas en conjunción, experimentar, yo digo que la conjunción es como que las dos energías salen juntas a un gran campo de fútbol, donde puede ser delantero, defensa, medio portero izquierdo, medio portero derecho, donde tú quieras, no puedes cambiarte de posiciones, tienes mucho, en la conjunción tienes un amplio, si tienes una cuadratura te van a dar hasta que pagues el karma. Pero si tienes una conjunción, en cambio, hay una explosión de espacio disponible para ti y tal vez ese alma venga a experimentarse en la fuerza, en el valor, en el coraje, en la lucha y sea adecuado
que desarrolle esa capacidad de igual se apunta a artes marciales, igual sube 3-7 miles, ¿no? Y todo eso es por la energía de la mamá, donde, bueno, desde su ignorancia o desde su perfecta orden, pues le da esa experiencia al bebé, ¿no? Entonces, cuidado con juzgar las cosas porque el alma a veces dice, oye, yo quiero ser más valiente. Pues ¿dónde tienes que ir? Pues un sitio donde te zurren, como decimos en España, ¿no? Donde te den calor. Y nace ahí, nace ahí. Entonces, siempre hay una razón, un fondo neptuniano ordenado, quiero decir, para los destinos de las almas. Como suelo decir, si no sabes para qué has nacido, no sabes nada. Entonces, intenta ir descubriendo para qué has nacido, cuáles son tus principales desarrollos evolutivos, que tu camino sea recorrido con mucho amor y mucha apertura mental, porque el plano está ahí, la ecuación se puede desarrollar, se puede llegar a descubrir y los conflictos se pueden llegar a sanar y a resolver. Así que mucho ánimo para todos y especialmente para esa luna Marte que ya está en conjunción, en cuadratura, en oposición. Es complejo unir el agua y el fuego, es complejo, pero toda ecuación tiene su solución, todas, sin excepción. Ecuación, digo, de solución de paz, de armonía, donde uno puede ser muy valiente, muy corajudo, muy luna-Marte en conjunción, pero si no atacas, si no haces daño al otro, no te generas una cuadratura para la próxima vida. Entonces, en la conjunción a veces, en esa explosión de fuerza, a veces egoica, hacemos daño a otros. Y entonces nos generamos, si ese daño es muy repetitivo, una luna-Marte en conjunción en esta vida. Si hace daño a otros, en la próxima vendrá como una cuadratura a Luna-Marte y le harán daño a él. Esta es la magia de la astrología, que nos dice nuestro punto de evolución, nuestro destino del alma, a poco que sepas leer, está todo ahí para ti. Maravillosa charla, muy interesante. Mencionando algo que acabas de decir del juicio, yo creo que cuando empezamos a aprender estos lenguajes simbólicos que nos permiten decodificar el inconsciente, llámese biodescodificación, llámese astrología o llámese el lenguaje de los sueños, cualquier tipo de estos lenguajes, necesitamos aprender a leerlo sin juzgar y más bien con el ánimo de acompañar, porque sí, por ejemplo, cuando empezamos a decodificar enfermedades y de una vez vemos al que llega gripado y, está saturado de emociones. Y de una vez llega el otro y, es que le duelen las articulaciones, estás sobreexigiéndote. Bueno, o tienes dolor de cabeza, estás que le echas mucho cerebro, muchas cosas que no tienen sentido, en fin, ¿sí? Pero más allá de tener una respuesta que termina siendo juzgadora de un tema, yo creo que este lenguaje en primera instancia debe hacernos lo suficientemente humildes para poder acompañar en procesos a las personas que están viviendo y que están expresando un síntoma, más allá de darles una solución como tú bien lo mencionas, Joshua, pasa por algo, una situación, están viviendo algo. Si yo nací con una luna en conjunción Marte es porque necesito una madre que me dé caña, o que un padre que también esté allí, ¿sí? Para yo desarrollar esta capacidad que tengo, independiente de que podamos hacer un diagnóstico. Creo que nuestra capacidad como terapeutas es de compañeros, de estar allí como espectadores que están acompañando en un proceso, que estamos tratando de mostrar de pronto una visión alternativa a una misma situación que está viendo la persona para que esa visión le dé al mismo individuo la capacidad de salirse de esos rieles e iniciar una nueva vida, más allá de un juzgamiento, ¿no? Perfecto. Estupendo. Y bueno, y que este programa, como hemos ido realizando otros programas, y Juan Carlos y yo siempre hablamos muchísimo de la importancia terapéutica que tiene la luna, ¿no? Siempre lo hemos dicho, Juan Carlos, hablamos mucho desde esa parte, ¿no? Primero trabaja tu luna para que puedas trabajar el resto del mapa, porque si no trabajas la luna, ¿para qué vas a trabajar a Marte? ¿Para qué vas a trabajar a Mercurio? ¿Para qué vas a trabajar a Venus? Si no partes del principio. Esa luna, como tú decías también, Joshua, la luna y el sol. Es con todo esto que estamos realizando y también uno de las grandes finalidades de Almas es darle a la astrología este sitial sistémico, humanístico, terapéutico,
cuántico, sacarla del reduccionismo, ¿no? De esa visión reduccionista que le han dado otras escuelas, otras personas, y determinista también, porque la astrología no es determinista. Entonces, cuando realizamos esta serie de programas, cuando tenemos personas aquí como Joshua y como Eva que nos vuelven nuevamente a ilustrar con sus experiencias, con los casos, con sus conocimientos, nos damos cuenta de que estamos en un momento de la historia, sobre todo de la historia astrológica, donde le podemos sacar ese lado tan valioso, tan rico de ayuda, de ayuda a los procesos humanos que nos puede enseñar y nos puede mostrar la astrología. Y no solamente verla como un arte predictivo, porque tiene esa parte del arte predictivo, ¿cierto? Claro que sí, pero a la vez es un arte que ayuda a comprender, a conocer más los movimientos del alma, los movimientos de nuestra alma, que es bien complejo y bien abstracto. Es una pregunta que ya sabes, Juan Carlos, Enzo, que nos hacen constantemente, ¿no? sobre el libre albedrío. Y yo soy un firme defensor del libre albedrío. Yo también. Constante, minuto a minuto, segundo a segundo, disponemos de ese libre albedrío, disponemos de la capacidad de decidir. No es blanco o negro, ¿no? Es un poco ese yin y yang, es decir, el alma es la que ha elegido antes de nacer una experiencia. Si no digo que creas firmemente en esto, pero intenta explorar, ¿no? Ese destino del nacimiento. Yo suelo decir que al final de la vida todo el mundo encuentra ese momento de valorización, ¿no? ¿Qué tal lo he hecho? Hubiera viajado más, hubiera viajado menos, ¿no? Si encontramos ese momento casi obligatorio, ¿no? de valorizar nuestra experiencia en la Tierra, es porque existe un sentido, porque veníamos con una direccionalidad, con una intención. Esa direccionalidad de la experiencia está contenida en el alma. Aunque esto ya sería más parte de metafísica, ¿no? La astrología nos ayuda a comprender la decisión que ya hemos tomado. Entonces dices, pero si yo no soy el alma, ya, igual no sabes que eres alma, pero eres alma. Y en este congreso de Palma de Mallorca, llamado así de bonito, almas, ¿no? Pues es una manera de encontrarnos en ese sentir, en esa realidad de que somos almas, que estamos teniendo unas experiencias corporales, mentales, físicas, estupendo, ¿no? Pero si ya vamos a la parte de la cuántica y de la física cuántica, obviamente nos dicen que somos espacio en un 99,99%, ¿no? Entonces, la energía del cuerpo es una energía del alma. Entonces, comprendamos esas lecciones del alma, entremos en la aceptación, entremos en la humildad, entremos, como decía Juan Carlos, también en el respeto, en la autocomprensión, en la autosanación, sanemos nuestras emociones. Ese es el camino para encontrar el sentimiento de paz, el sentimiento del alma liberada, y desde ahí ya se nos dará todo lo que se nos tenga que dar. Pero el camino es de sanación del alma, sanando el cuerpo, sanando la mente, compartiendo este tipo de encuentros y manteniendo siempre la fe, Júpiter, la esperanza, que esto siempre es importante, ¿no? Qué hermoso, Joshua. Eva, ¿qué te parece entonces ahora mirando estas imágenes que nos ha puesto Juan Carlos, esta hermosa ciudad de Palma de Mallorca, donde será este segundo encuentro, este segundo Congreso Almas 2023, que comenzará con talleres precongreso los días 27, 28 de septiembre y 29 de septiembre en la mañana, y ya en horas de la tarde dará inicio a la gala, ¿no? Del segundo Congreso Almas, viernes 29 de septiembre, sábado 30 de septiembre y domingo 1 de octubre. Nuestros queridísimos Joshua y Eva estarán ya haciendo gala de una conferencia extraordinaria, una conferencia de 90 minutos que se llama Astrología Cuántica y Descodificación, ¿no? Creo que si lo bajamos un poquito, sí. Aquí está, sí, Astrología Sí. Cuántica y Descodificación del Inconsciente. Va a ser la ponencia de Eva Álvarez y Joshua Santos, y va a ser en el cierre de la primera jornada. Eva y Joshua, ¿qué les parece? Ustedes son los portadores, ¿no? De tener en sus manos
esa ponencia tan importante que cierra la primera jornada del segundo Congreso Almas. Genial, fantástico. Donde nos Venga. coloques estaremos perfectamente bien acompañados y disfrutando. Pues perfecto. Un congreso Fantástico. inmersivo completamente, que yo sé que ustedes disfrutarán muchísimo con la presentación que nos van a regalar, que nos van a ofrecer Eva y Joshua, porque de eso se trata Almas, ¿verdad, Juan Carlos? De un evento completamente vivencial, completamente en unidad con cada parte, con cada presencia, con cada persona. No es exponer una temática, sentarse allí, no, sino es también vivirla profundamente. Recién la hemos terminado esta semana, la ponencia, recién. Hemos disfrutado muchísimo estas semanas, todas son 90 minutos, pues es curioso que hemos terminado y hemos contado las diapositivas y son 90, una por minuto. Digo, mira, va a ser muy fácil. Pero lo hemos hecho con un cariño precioso, con la consciencia y el mensaje de unir la astrología y la descodificación. Yo llevo 25 años dedicado a la astrología en cuerpo y alma, 10 que hemos conocido la descodificación y nos hemos introducido en escribir sobre el inconsciente. Recomiendo muchísimo ambas dos. Dios no lo quiera, si me tuviera que quedar con una me quedaría con la descodificación, porque es capaz de sanarnos a un nivel tan íntimo, tan profundo. Es que cuando liberas un programa inconsciente, que la astrología te dice, oye, lo tienes allí, con tu papá, con tu abuela, con tu bisabuela, en ese hogar, en esa casa, la astrología te marca, ¿no? Pero la descodificación te resuelve. Y esa capacidad de resolución de la descodificación, para mí, es mi opinión, tiene un poder más intenso que la propia astrología, que te coloca en el conocimiento del ciclo, del momento perfecto, pero la descodificación con esos protocolos te resuelve, te rompe ese programa y te libera. Es muy potente, muy potente, muy potente. Pues Me deja maravilloso sin encuentro. palabras, me deja sin palabras. La verdad es para coger y decir, cariño, qué bien, qué bonito, cómo me gusta. Sí, bueno, Sante, por las magias que se producen, como decía antes, en esa isla tan bonita, que, bueno, según las imágenes son de la catedral, ya estaba yendo yo en el avión, ya estaba ahí casi llegando contigo. Y todos los que estén en el Congreso, que tengan su carta natal, por favor, en la Ay, sí. tablet, en el móvil, porque vamos, en nuestra ponencia al menos, a participar todos, prometido. Todos y todos los que estáis en casa también en streaming, viéndolo en distintos países, vais a poder participar en directo en nuestra ponencia, siendo copartícipes de conocer a quién tenéis a la izquierda y a la derecha, adelante y atrás en vuestra carta astrológica para evolucionar con él. Os vamos a recomendar que os toméis un café con el que esté en la tercera línea de la izquierda, porque con ese tenéis un sextil en el que entráis en resonancia o podéis resolver una cuadratura. Vais a participar todos. Maravilloso. Qué ganas, ¿verdad, Juan Carlos? Qué deseos ya de vivir esta experiencia. Así como decía Joshua, va a ser tanto presencial como online. También las personas que por alguna razón no pueden asistir presencialmente tienen la oportunidad de vivirlo streaming, tal cual. Y bueno, ya Juan Carlos, que es testigo fiel de la primera experiencia de Almas, puede dar fe, ¿no? De todo lo que se mueve en estos días, en esos días de Congreso. Sí, y sobre todo ese congreso del año pasado, en donde ya estábamos tan saturados de pandemia y de no poder tener abrazos y besos cerca, que llegar a Palma allí fue como una explosión humana, muy interesante. Pues queridos Eva y Joshua, ha sido un placer compartir con ustedes este espacio. Gracias por todo lo que nos dan con sus páginas, toda esta información tan interesante, todos estos libros que generan, que canalizan, que movilizan. Allí debajo de este video en YouTube encuentran los enlaces a la página de Eva o de Joshua y también la información a la que pueden acceder con su fecha, hora y ciudad de nacimiento para todas estas preguntas que has generado en estos reportes, que son preguntas tan valiosas que nos pueden ayudar para mirar qué rieles son los que estamos constantemente transitando y salirnos de allí, para empezar en el diario, como tú dices,
Hoy es mi primer día. Por cierto, esos libros van a estar presentes también en el Congreso Almas, van a estar disponibles a la venta para las personas que lo quieran adquirir. Así que, bueno, una gran oportunidad para conocer más sobre esta profunda experiencia que nos trae y que han estado practicando y trabajando Joshua y Eva desde hace muchísimo tiempo. Muchísimas gracias de verdad a vosotros. ¿Qué más decirles? De verdad. Enzo, sí, hay que decir una última cosa y es que necesitamos cambiar ahí en el afiche de Almas para que aparezca en la foto de los dos, porque pensaba que solamente Joshua iba a ser expositor, pero creo que son los dos. Los No, dos son van a los estar dos, sí, sí, trabajando en sí, la exposición. está Eva, está Eva. Sí. Lo que pasa es que están separados. Si ves el afiche, está la foto de Eva Ahora, y saca una la foto. foto de Joshua están individuales, pero sí, están los dos. Lo que pasa es que, claro, deberíamos ya unirlos para que se sepa que es una presentación de ambos, ¿no? De ellos. Por eso una Tienes hora y razón, es que media. Sí, estaba más sí, arriba de fíjate pronto. que mírala aquí tenemos Sí, aquí en está. el centro, aquí está Eva. Entonces, pasa que, claro, se colocó a ellos de manera individual porque, claro, son dos ponentes, ¿no? Lo que pasa es que van a compartir una misma ponencia, pero son los dos ponentes con sus individuaciones, cada quien. Con nuestra querida, con nuestro maravilloso Joshua Y Eva Morados. Eva Morales. Está muy bien indicado. Súper gracias, Enzo. Tienes un corazón enorme. Juan Carlos, encantadísimo de conocerte. Tu sensibilidad y tus enseñanzas son espectaculares. Nos vemos muy prontito. Nos sentimos ya desde ya, porque esto es una conexión eterna, y al servicio que es como más entregamos. Y como suelo decir, cuando uno se pone al servicio de los demás, el de arriba se pone a tu servicio. Y ese es el que cuenta. Gracias, Juan Carlos, gracias, Enzo, y millones de bendiciones para todas las personas que vamos a ver o que van a ver todas estas ponencias vía online. Va a ser toda una experiencia preciosa. Muchísimas gracias. Bendiciones. Gracias a ustedes, gracias Juan Carlos. Nos vemos. Abrazos a los tres, besos y gracias a todas las personas que nos han escuchado y acompañado hoy. Gracias, hasta pronto. Chao. Chao.